Muy buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy es martes 23 de abril del año 2024 y bueno, estábamos teniendo por ahí unos problemillas técnicos, pero gracias a Dios estamos listos y con la paciencia y misericordia de ustedes, entonces vamos a comenzar. Yo creo que lo que nos faltó fue empezar orando. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, por lo que tú quieres hacer en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender tu verdad. Tu palabra es la verdad, Señor. Ayúdanos a poder interpretarla, Señor, de la manera correcta para que de esa forma traiga libertad a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, mi Dios. Amén, amén y amén. Quisiéramos compartir entonces de entrada un versículo que se encuentra en Isaías capítulo 55, en el verso 1, y que dice entonces, a todos los sedientos, vengan a las aguas y a los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. Uno de los adjetivos curiosos, y lo decía hace un momento, en las dos previas que no quedaron grabadas, decía que es curioso cuando hablamos de dinero y de libertad, porque el dinero la mayor parte de las veces termina siendo una limitación para muchos. Hablar de libertad financiera es hablar de no tenerte que detener por carencias, por limitación de dinero, para poder hacer lo que es tu deseo, lo que está en tu corazón llevar a cabo. Cuando le decimos a la gente que si le gustaría tener libertad financiera, eso significa poder ir al súper y no estar pensando cuánto va a salir la cuenta. Yo no sé si les ha pasado, pero de repente es día de quincena y vas y tratas de comprar algunas cosillas, pero de repente te das cuenta de que no puedes comprar todo lo que quisieras que se te antoje porque hay un cierto tope en tus gastos personales, tienes otras cosas que gastar y entonces te limitas en los 10, 15 mil pesos de lo que compra. Ya no sé cuánto compra cada uno, ¿verdad? Pero bromeando en ello, pues dices hasta allí y lo que cupo en el carrito, pues eso es lo que vamos a comprar. O pensar libertad financiera, que vas a ir con el médico, te va a revisar en alguna cuestión, te va a pedir algunos análisis y no estás pensando si se puede o no se puede. Si me pide una radiografía y no sé si me saco la de la parte de la cabeza, la parte de los pies, porque quizás no alcanzo las dos o me va a mandar a comprar una cantidad de medicamento y pues me compro el de la primera semana y me espero para la segunda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, libertad financiera para muchos implicaría el poder suplir tus necesidades sin tener que estar pensando en dónde vas a recortar. El pensar que puedes suplir las necesidades propias o de la familia o de los hijos o de los padres o de quien sea que pueda depender de ti sin necesidad de estarse estrujando los dedos acerca de hasta dónde voy a poder llegar. Pero por eso es tan curioso este versículo como punto de partida, porque dice a todos los sedientos. Y me gusta mucho esta primera forma de empezar. Porque cuando dice a todos los sedientos, no solamente son a los que creen o a los que no creen, no está diciendo a los que creen o a los que no creen, está diciendo a todos los que tienen sed. Por tanto, a todos los que tienen una necesidad de algo que Dios podría suplir. Recuerdan ustedes que es en Juan capítulo 4, Jesús está hablando con la samaritana cuando llega uh, del desierto, andar del desierto, dice, cansado del camino. Y cuando llega y se pone a hablar con la samaritana, una de las cosas que suceden es que Jesús le dice, dame de beber, ¿sí? Y yo te daré a ti agua. Y dice la samaritana, oye, está contradictorio esto, ¿sí? Me estás pidiendo de beber, no tienes una soga, no tienes un cántaro, ¿y cómo vas a sacar tú agua?
Dice, si supieras quién es el que te pide, tú me pedirías a mí. Y un agua que va a saltar de vida eterna y que no vas a volver a tener sed jamás. Entonces, Jesús, hablando de vengan a las aguas. Pero noten ustedes una cosa curiosa. Dice, los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Normalmente nosotros diríamos, pues los que no tienen dinero, pues vean a los que sí tienen dinero y vean cómo los otros sí compran, cómo ellos sí comen, cómo ellos sí suplen la necesidad. Pero el Señor está diciendo, ustedes, los que no tienen dinero, los que no pueden pagar. Este mundo es un mundo economicista y eso significa que muchas de las cosas que son necesidades, que son espacios de intercambio social, se dan a partir de las relaciones económicas los unos con los otros. Y entonces, libertad para el mundo sería tener mucho dinero y por eso la gente lo quiere acumular para entonces no estar dependiendo de las circunstancias. Pero ¿cómo será la libertad en Dios? Estamos hablando en estos días acerca de elementos para la libertad y vamos a llamar que la libertad para no verte detenido por la carencia se llama gracia. Una vez más lo voy a decir, ¿sí? La libertad para poder suplir la necesidad, para poder resolver la carencia cuando no tienes los recursos, eso es lo que estamos llamando gracia. Y el tema de la gracia es un tema fundamental dentro del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros decimos gracia, vamos a ver algunos versículos que son fundamentales en Romanos capítulo 3, en el verso 24, ¿sí? Romanos capítulo 3, en el verso 24, nos va a decir entonces, y estos son versículos que seguramente ustedes los han escuchado en algún momento, lo voy a decir desde el verso 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿De qué nos está hablando cuando decimos gracia? ¿Alguien de ustedes tiene alguna forma de ilustrar lo que es gracia? ¿Qué me dicen? Estudiantes de la palabra. Para mí es un regalo inmerecido. Un regalo inmerecido, dice Yasmin. Ajá. ¿Quién dice algo más? Yo, ¿El hijo de Yayis? Ok. sí. Muy bien, entonces, si gracia es un regalo inmerecido, ¿cómo lo relacionamos esto con lo que decíamos en Isaías 55? Compren sin dinero. En el mundo económico que vivimos, tú puedes tener acceso a un bien solamente si estás dispuesto o en posibilidad de pagar por ello. O sea, solamente te lo puedes llevar
si a cambio, en este trueque, en este intercambio de valores, tú das algo que sea del mismo valor, en la misma medida de aquello que tú te estás llevando. Eso sería comprar algo. Y todo lo que nosotros necesitamos puede estar a nuestra disposición siempre y cuando tú tengas la moneda de intercambio para poder acceder a ello. Pero ahora, ¿cómo poder decir que tú tienes acceso a las cosas que son de Dios si no tienes un valor de intercambio? La gracia, entonces, en este contexto sería que alguien pagara por mí. O sea, yo puedo ir a comer en un restaurante y no pagar un centavo. Claro, el que me invitó va a pagar. Va a pagar lo suyo y va a pagar lo mío. Yo fui por gracia, pero el otro fue por la obligación del intercambio comercial. O sea, al otro sí le cobraron. Yo puedo recibir entonces una ropa por gracia, sí, porque alguien más la pagó por mí. Cuando nosotros entonces empezamos a pensar en esto, nos damos cuenta cuando el apóstol Pablo está diciendo en Romanos capítulo 3, verso 24, que fuimos justificados delante de Dios mediante la redención que es en Cristo Jesús, pero fuimos justificados gratuitamente, nosotros gratuitamente, por su gracia. Jesús pagó por nosotros, Jesús llevó el precio por nosotros. ¿Se puede comprar sin dinero? Sí, o sea, yo puedo ir y yo puedo recibir algo sin haberlo pagado yo, pero tengo que entender que alguien lo pagó por mí. Ahora, ¿por qué eso es un elemento de libertad? ¿Qué pasa cuando alguien te dice, quiero que vayas, ¿sí? Y por, no sé, se me ocurre una cosa, si ustedes quieren, hasta burda, pero es tu cumpleaños y alguien queriéndote reconocer, queriéndote dar un halago, te dice, ve a la tienda de fulano, ¿sí? Yo ya hablé con la persona y escoge lo que quieras, yo lo voy a pagar. Eso sería comprar sin dinero. Tú estás comprando sin dinero porque alguien más lo va a pagar por ti. Y entonces tú dices, ¿y qué puedo comprar? Y el otro dice, no, lo que quieras, no hay límite. O sea, puedo comprar nada más una camisa, o puedo comprar camisa y pantalón, o puedo comprar camisa, pantalón, chaleco y saco y corbata y todo lo demás, ¿eh? Desde ropa exterior a ropa interior y calzado. Y el otro dice, sí, cómprate lo que quieras, sí, es tu regalo. Ahora, mi pregunta sería, ¿qué harías si tuvieras todo el dinero que necesitas para llevar a cabo tu sueño? ¿Qué harías? Porque muchas veces le preguntamos a la gente, ¿qué harías? Y la gente dice, no, pues es que no tengo. Bueno, si yo te dijera que tienes un cheque en blanco, ¿qué harías? ¿Qué harías si te sacara la lotería y tuvieras una cantidad, sí, asombrosa, asquerosa, impactante de dinero a tu favor? ¿Qué harías? ¿Alguien me dice qué haría? O yo les digo qué haría yo. Lo mismo que estoy haciendo, pero más rápido. Eso es lo que haría. Ahora, ¿cuál es el asunto? El asunto es que voy a una cierta velocidad, porque a la velocidad que voy no es a la velocidad de mis años, es a la velocidad de mis finanzas. Curiosamente, hay muchas cosas, muchos planes, muchos proyectos que nosotros hacemos y no vamos a la velocidad de las ganas que tenemos, vamos a la velocidad de las finanzas. ¿Quieres construir una casa? Pues vas al nivel del dinerito que vas juntando. ¿Quieres, en nuestro caso, quieres levantar, edificar una congregación, quieres hacer ciertas mejoras? Pues estás limitado a los dineros
de lo que puedes ir juntando. Pero si Dios te dijera, compra sin dinero, o sea, yo lo voy a pagar por ti. Yo voy a encargarme de la factura, yo te voy a endosar el cheque para que lo hagas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendemos que muchas veces el problema que tenemos no es de dinero, y no se enojen conmigo porque también yo salgo raspado, es de confianza. Porque Dios sí nos ha dicho, yo estoy por ti. O sea, las cosas que yo he hecho, sí, yo te daré. En Apocalipsis capítulo 21, verso 6, una vez más vamos a tener este asunto de tienes necesidad y yo supliré tu necesidad. Dice entonces Apocalipsis 21, 6, y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, Isaías 55, todo el que tenga sed, dice, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Casi me está diciendo, dime y te daré por herencia las naciones. ¿Qué necesitas? Pero entonces el verso 8 se va a poner medio ingrato, porque noten ustedes este versículo, que es un versículo que muchas veces no lo meditamos. Y dice entonces, ojo con esto, si yo te preguntara, ¿qué es lo peor con lo que se puede ofender a Dios? Con lastimar, con hacer, con la blasfemia del espíritu, yo no sé, ¿sí? Pero cuando él está diciendo estas cosas, ¿sí? Dice, yo te voy a dar, confía en mí, al que tenga sed, yo le daré gratuitamente. O sea, está volviendo a tomar Isaías 55, compra sin dinero. Al que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero noten ustedes cómo la lista comienza no con los homicidas. Los homicidas están, pero más adelante. No con los fornicarios y los hechiceros. No, no, esos están más adelante. No con los idólatras y los mentirosos. No, eso está más adelante. ¿Sabe usted con qué comienza la lista? Agárrense, porque dice, pero los cobardes e incrédulos, ay, ay, ay. O sea, peor que abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, etcétera. Dice, peor todavía son los cobardes, los que tuvieron miedo de tomar decisiones, los que tuvieron miedo de avanzar, los que tuvieron miedo de creer, ¿sí? Los cobardes y los incrédulos. ¿Podrían ustedes haber considerado que el temor, por eso son cobardes, porque hay temor, no digo ustedes, sino los que tengan temor, ¿sí? El temor es peor en la lista que el homicidio, que las abominaciones, que la fornicación, que la hechicería, que la idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuántos cristianos tristemente se quedan atorados, esclavizados, sin libertad por estar con temor? ¿Alguna vez dejaste de hacer algo porque te dio miedo? ¿Alguna vez dejaste de hacer algo, perdiste tu libertad, quedaste esclavizado porque te dio miedo no saber si ibas a poderlo hacer, porque te iba a faltar? eh, Agarraste el cochinito y dijiste, pues es que casi no tiene y me tenía que esperar para comprar habiendo guardado el dinero. Entonces, un elemento importantísimo para la libertad, aún para la libertad financiera, es entender que la gracia de Dios
está a mi favor. La gracia de Dios es el fundamento de nuestra salvación. No las obras, no el cumplimiento de la ley, no nuestra capacidad humana para llevar a cabo las cosas, no nuestra capacidad para impresionar a Dios. La gracia como enseñanza central de las epístolas paulinas, donde el apóstol Pablo va a destacar que la salvación es por gracia. O sea, las respuestas de nuestra vida son por gracia de Dios. La salvación es una de las necesidades que tenemos, entre muchas necesidades, pero cada una de estas cuestiones necesitamos darnos cuenta de que Dios está a nuestro favor. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Y entonces dice Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pensar entonces que Dios está a mi favor, que Dios está por mí, ¿sí? Que Dios quiere que yo alcance las cosas, debería traerme libertad. Dice entonces Tito 3, 4 y 5, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Para poder tener libertad, necesitamos tener libertad de nuestro concepto del mérito. Eso es muy importante. Libertad tiene que ver con estar libre de tu concepto del mérito. ¿Qué significa el concepto del mérito? Pues que si yo no soy hijo de fulanito, ¿cómo Dios me puede usar? Pues libertad de eso. Dios puede usar a un completo desconocido, sin ningún ascendiente cristiano. No eres hijo de ningún pastor, no eres hijo de nadie reconocido sobre la faz de la tierra. Sí, pero es que no es por méritos de familiares. Dios es tu padre. En todo caso, pues el mérito ya lo tienes. El mérito de la edad es que es muy joven para que entonces Dios lo pueda usar. Eso es falso, ¿sí? Dios puede usar a cualquier persona en cualquier edad. Es que no fue a ningún instituto bíblico. Los discípulos eran pescadores, gente burda, sin letras, decían en el concilio, ¿sí? En el Sanedrín, y se asombraban de la sabiduría que tenían y reconocían que habían estado con Jesús. El mérito nos lleva a pensar, es que yo tengo más años en la congregación y Perenganito recién acaba de entrar y ya está ministrando. El mérito nos lleva a pensar, es que Perenganito es amigo, ¿sí? De los cercanos del pastor, ahí de los que se llevan de piquete de ombligo con él. Y entonces, ¿cuándo Dios me va a usar a mí? Esta idea de la meritocracia es una idea destructiva en el cuerpo de Cristo. Fuimos salvos no por nuestros méritos, sino por el mérito de Jesús. Estamos llamados a manifestar los méritos de Él, no los propios. Si usted estudió, bendito sea Dios, y si no estudió, también bendito sea Dios. La salvación no es más cuando usted tiene un doctorado y la salvación no se invalida cuando usted nada más tiene primaria o secundaria o es un analfabeto. La salvación no tiene que ver con eso. Pero en las iglesias sí ponemos esos méritos. Le pedimos a la gente que tenga credenciales para poder servir, que tenga credenciales para poder liderar, que tenga credenciales para poder hacer o deshacer. Y eso solamente estorba a lo que Dios nos lleva a entender, ¿sí? Romanos capítulo 5, verso 1 y 2.
nos va a decir lo siguiente también. Déjenme poner esto por acá. Dice, justificados pues por la fe. No justificados otra vez por nuestros méritos, no justificados por nuestras capacidades, no justificados por nuestros conocimientos, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro, ¿sí? Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Somos justificados entonces porque creímos en el Señor. Ese es el mérito. Creímos en su muerte y su resurrección. Creímos que Él había hecho lo suficiente por nosotros. Y eso es suficiente para Dios, aunque para algunas personas les faltaría todavía un empujoncito, pero eso es falso delante de Dios. Gálatas capítulo 2, verso 15 y 16 dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo, que era fariseo de fariseos, está diciendo, los méritos que yo hubiera tenido delante de Dios no valen nada. Yo tengo que creer en Jesús como ustedes tienen que creer en Jesús. Jesús, Pablo se había pasado toda una vida estudiando la palabra, era un erudito de la palabra, sí, pero todas esas cosas las tenía por basura a fin de alcanzar a Cristo. Entonces, los méritos que muchas veces nosotros los usamos en el cuerpo de Cristo para crear jerarquías, hacemos castas, los ultrapuros santos y luego los más o menos santos y luego los santillos y luego ya los remojadillos y ahí vamos haciendo castas y pensamos que el de arriba por ser de la casta superior a nuestros ojos, no, el otro es un pecador también salvado por gracia y misericordia del Señor Jesús. Y eso es importante para no ufanarnos los que sentimos que estamos un poquito más adelante. Es que yo sé más, sí, pero vales lo mismo. Sin Cristo no eres nada y con Cristo vale la sangre de Cristo, igual que cualquier otro que con menos méritos humanos ha sido salvado también. Y entonces, los seres humanos tenemos esta tendencia a esclavizarnos con el asunto de los méritos y sentimos que Dios nos debe algo. Quiero decirles, y en santa paz, en los cielos no hay un escalafón. Y decir que no hay un escalafón significa tú tienes 30, 40 años sirviendo, que bueno, bendito sea Dios, pero es como si hubieras empezado ayer, hoy mismo. Romanos 11:6 dice, y si por gracia ya no es por obras, pues de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. O dicho de otra manera, si en el escalafón humano tú piensas que está el mérito para decir que puedes ser más o hacer más o merecer más, entonces todas tus obras ya quedaron pagadas. Pero eso no significa entonces que haya salvación en tu vida. Cuando alguien alega que por tener más tiempo dentro de la congregación, la silla de la cuarta fila junto al pasillo es de él. ¿Te sentaste en mi lugar? Pues, ¿cuál lugar? Cuando pensamos que por el mérito que tenemos, entonces nos toca el privilegio de poder ser los primeros que se sirven en las actividades especiales, en el campamento o en lo que sea, que porque tú tienes más tiempo te toca la hamburguesa que sí tiene queso fundido y los demás no les toca la del queso fundido y cosas como esas.
todo eso finalmente es nefasto delante de Dios. No tenemos más mérito que haber creído en Jesús. Nuestros méritos, espiritualmente hablando, son solamente haber creído. Y ese lo tenemos todos. Por eso, cuando Juan capítulo 1 nos va a hablar de ese mérito que tenemos, ¿sí? Cuando dice de esta manera, más a los que le recibieron, dice el verso 12, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo que está diciendo es, ese mérito que tienes tú, lo tiene cualquier otro que es un hijo de Dios. Cuando vamos nosotros a las misiones y estamos en zona indígena y el hermano aquel que humildemente se acercó al Señor, él tiene el mismo mérito que el que va de fuera. El misionero no es más por ser misionero. Habla otro idioma, trae otra moneda, trae otra cultura, trae otra visión, sí, pero no es más. Es exactamente lo mismo porque es un hijo de Dios. Si lográramos entender esto, tendríamos una libertad completa en el cuerpo de Cristo, porque veríamos a cualquiera como igual. Le reconoceríamos y le valoraríamos, dejaríamos de ser esclavos de nuestros paradigmas y de nuestras propias maquinaciones, ¿sí? Y entonces, la tercera cuestión por la cual es importantísimo esto, es porque esto nos va a traer una libertad del legalismo y del juicio. Porque tristemente, todas estas cosas que he mencionado nos vuelven juiciosos, nos vuelven legalistas bajo la ley. Es que las mujeres no pueden hacer. Y yo digo, ¿a quién se le ocurrió que la sangre de Cristo sobre una mujer vale menos por el hecho de que cayó sobre una mujer? ¿Qué demerita el valor de la sangre? Nada. Vale exactamente lo mismo. Y nuestro valor no tiene que ver con los genitales, nuestro valor tiene que ver con la sangre preciosa de Jesús sobre nuestras vidas. Sin embargo, las culturas religiosas de ciertas partes del mundo donde el machismo es una pauta cultural, cuando llega el cristianismo, genera un sincretismo, se fusiona, se mezcla, de tal manera que se contamina la santa palabra de Dios pura en sí misma y la convertimos entonces en una mezcolanza entre cultura humana, mundana y principios bíblicos, pero ya distorsionados. ¿Dios puede usar una mujer? Claro, Él puede usar lo que sea, puede usar, ¿sí? Hasta un hombre cabezón, ¿sí? Como el profeta Balán, y hasta la burra que tenía, puede usar a quien sea, porque Él es poderoso y Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y entonces, que un hombre, por el hecho de ser hombre, piense que tiene el mérito. Primera de Juan 1:12 dice, a los que le recibieron, y las mujeres también reciben a Cristo, a los que creen en su nombre, las mujeres también creen en su nombre, por tanto, también les da la potestad de ser llamadas hijas de Dios. Y entonces, cuando nosotros entendemos estas cosas, ¿sí? Y nos mantenemos en ellas, podemos, como dice Gálatas capítulo 5, estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál yugo de esclavitud? Pues tendríamos que liberarnos de las restricciones del legalismo judío, pero también del legalismo católico y también del legalismo bautista y también del legalismo metodista y también del legalismo sabatista y también de cualquier otro legalismo que sea el imperante en el contexto religioso donde cada uno hemos crecido, ¿sí? Y
es importantísimo enfatizar la importancia de mantenernos en la libertad que Cristo nos proporcionó, en lugar de volver a las antiguas formas de ley y de regulación en donde hayamos crecido. Entonces, si cualquiera de nosotros en sus pautas culturales, la pauta cultural dice que el chiquito por chiquito no puede ser usado, el feo por feo no puede ser usado, el de un cierto color por tener ese cierto color no puede ser usado, el de un cierto sexo por ese sexo no puede ser usado. Cualquiera de esas cosas es un legalismo que va en contra de la palabra. Ser libres, entonces, es entender que la gracia, por gracia, fuimos llamados. Y aunque humanamente seríamos desechados, sí, pero Cristo pagó con su propia vida el derecho de que yo sea llamado hijo de Dios. Entonces, Dios puede llamar a una mujer, sí, y a un autista, pues también, sí. Y a un neurótico, pues también, y a quien sea, porque finalmente cada uno será transformado en la imagen y semejanza de Cristo nuestro Señor. Romanos 6:14 nos va a decir entonces también lo siguiente. Desde el verso 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, o sea, no obedezcas al pecado. No obedezcas a lo que te separa de Cristo, no obedezcas, ¿sí?, aquello que te lleva a atentar contra las formas de Dios. Ni tampoco presenten vuestros miembros el pecado como instrumentos de iniquidad. Y podríamos ahí hacer una lista larga de miembros, pero luego componer a la lengua de entrada, ¿sí? Ya estaríamos diciendo mucho, ¿sí? No te prestes para ser el chismoso y el acusador de los hermanos. No te prestes para señalar las carencias del otro cuando tú mismo eres carente, sino preséntate tú mismo a Dios, ¿sí?, como vivo de entre los muertos, ¿sí?, y tus miembros, ¿sí?, como instrumentos de justicia. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que entender que nuestra cultura, nuestra formación nos esclaviza. Y es muy triste entenderlo así, pero es la verdad. La formación te vuelve esclavo de un cierto paradigma. Los que nos pasamos toda la vida en la universidad haciendo, pensando que nos estamos viendo eruditos y gente hipersapiente, eso es falso, ¿sí? Muchas veces solamente estuvimos dando vueltas en nuestra propia ignorancia y usamos nuestra formación como excusa para señalar, para juzgar procesos de otros que Dios los llamó de otro lado. Y cada proceso tiene su propia validación, cada uno tiene su propio mérito en lo que Dios le haya mandado a hacer. Entonces, Dios me llamó a mí con gente académica. Bueno, qué bueno para los que me llamó, pero eso no significa que sea mejor o peor que ninguna otra etnia sobre la faz de la tierra, ¿sí? Cuando en segunda de Corintios nos va a decir entonces, y estos son versos que a mí me gustan mucho, segunda de Corintios capítulo 3, ¿sí?, hablando de los velos, no sé si se acuerdan ustedes del verso 14, y de ahí me voy a ir hacia lo último del capítulo. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Acuérdense ustedes que Moisés se puso un velo sobre la cara y escondió aquello que Dios estaba haciendo en la vida de Moisés. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Por eso, el escritor de Hebreos, yo siempre digo que es Pablo, ¿sí?, dice en el verso 12, así que teniendo tal esperanza usamos mucha franqueza
y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro. Cuando está diciendo esto de mucha franqueza, ¿sí? Voy a mostrarles el verso 12, ¿sí? Usamos de mucha franqueza y la palabra, ¿sí? Es, dice, parecía, ¿sí? Dice, decimos las cosas con franqueza, con rudeza, con seguridad, públicamente, abiertamente, confiadamente, claramente, dice, con denuedos y con libertad. Pero ¿qué está diciendo? Y no como Moisés, o sea que todo esto que estamos diciendo acá, dice, Moisés no lo estaba haciendo y lo que está diciendo es que Moisés era un hipócrita porque no decía las cosas con franqueza, no decía las cosas con claridad, con seguridad. Se escondió debajo de una máscara, que es lo que quiere decir la palabra hipócrita. Esconderse debajo de una máscara. Y entonces, ¿qué es libertad? Libertad entonces es poder ser transparente en las cosas que Dios me ha dado y que Dios me ha dicho que yo debo hacer sin velos. Por eso cuando en el verso 3:16 dice 2 Corintios 3:16, pero cuando se conviertan al Señor el velo se quitará, pero cuando se conviertan al Señor la hipocresía será quitada. Cuando se conviertan al Señor, todo velo, toda máscara, toda falsedad se quitará, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, este asunto de comprar sin dinero que decía Isaías 55, es poder tener esa franqueza, decir, no dependo de los factores de cambio, no dependo de, porque ¿cuáles son los factores de cambio? ¿Cuál es el dinero en las relaciones sociales? El dinero social en las relaciones sociales se llama aceptación. Y la gente entonces está buscando quedar bien con otros en el intercambio social. Por eso compran cosas cuando no tienen dinero y están todos endeudados por querer quedar bien con gente a la que ni le importas. Entonces, comprar sin dinero, es decir, no caigas en esa trampa de endeudarte por llamar la atención de alguien, querer formar una imagen de algo que no es lo que en el fondo tú eres. Moisés estaba queriendo quedar bien con el pueblo. No quería sentir el rechazo, no quería sentirse señalado. Y por causa de eso, en lugar de ser franco, transparente, terminó generando un velo para enturbiar lo que Dios les estaba mostrando. Y no fue honesto. Esa deshonestidad terminó costándole al pueblo de Israel su salvación. Hebreos capítulo 8 en el verso 10 nos va a decir entonces también. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Qué es comprar sin dinero? Comprar sin dinero es saber que Dios quiere hacer una transformación de mi corazón, no por lo que tengo, sino por lo que Él tiene para mí. Cuando nosotros en lo natural compramos algo, no se te entrega lo que compraste, sino hasta que has pagado lo, lo que te están pidiendo, ¿sí? Y si no lo puedes pagar, entonces te has retenido, te has quitado. Pero Dios dice, yo lo voy a dar a ti, te lo voy a poner, voy a escribir en tu mente, voy a escribir en tu corazón, serás transformado por lo que yo haré por ti.
Y al hacer todas estas cosas, entonces viene un cuarto punto, que es la transformación y la renovación interior, porque la libertad significa libertad entonces de todas estas cosas, de tal manera de que al ser yo una persona distinta, al ser una persona diferente, ya no esté atado a las cosas del pasado, a la forma de pensar del pasado, a los intereses del pasado. Una verdadera libertad no solamente me hace libre del presente, me hace libre del pasado para poderme proyectar libremente al futuro. Y de las cosas más tremendas que sucede con el ser humano es que el pasado siempre termina aprisionándote. Por eso dice en 2 Corintios 5:17, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Cristo, quien nos reconcilió, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Reconciliación entonces significa que yo puedo cerrar las distancias, sanar los corazones de todos aquellos que son fundamentales en esta relación en mi vida, comenzando conmigo, reconciliarme conmigo mismo. ¿Cuánto cuesta el perdón de ti mismo? Comprar sin dinero, Isaías 55. ¿Cuántos años tengo que pagar la penitencia de lo que me equivoqué? Y ahí estoy diciendo, es que todavía no me lo merezco. Y Dios dice, compra sin dinero tu perdón ya. Ya está pagada tu deuda. Deja de estar queriendo pagar una deuda con tu sangre cuando yo ya lo pagué con la mía. Es que me equivoqué al escoger persona en el matrimonio. Pues te equivocaste, bueno, pues ya reconócelo y suéltalo y ya. O sea, este asunto de la penitencia en donde crecimos nosotros, ¿qué es la penitencia? La penitencia es una deuda que tú tienes que pagar. Tienes que echarte 100,257 Padres Nuestros para que entonces centavito a centavito logres juntarse, cuando menos, ¿sí? El privilegio de poder seguir existiendo un día más. Yo no sé, o sea, estoy tratando de ser lo menos irónico posible, pero nota que cuando tú creciste en este ambiente de penitencia es una deuda externa impagable, porque todos los días te sigues equivocando y en lugar de pagar, tu deuda se vuelve cada vez mayor. Las cosas viejas pasaron y Dios dice, ya pasaron. Ya no deberías de sentirte traumado, limitado, incapaz, esclavizado por esas cosas, porque yo ya pagué. Y cuando tú no las puedes soltar, significa que le estás dando un poco valor a la sangre de Cristo. Estás blasfemando de su poder. Porque Él dice, yo ya te perdoné. Y tú dices, sí, Señor, pero yo todavía no me perdoné. Entonces, tú eres más fuerte que yo, tú eres más buena que yo, tú eres más capaz que yo, tienes más méritos que yo. No, Señor. Ah, bueno, pues suéltalo entonces. Ubícate, criaturita. ¿Sí? Cuando nosotros pensamos entonces que libertad implica que ahora yo puedo ser dueño de mis emociones. Una de las causas principales de la depresión es un pasado no resuelto. Una de las principales causas de la ansiedad es un futuro inestable. Y ese futuro es inestable por ese pasado no resuelto otra vez. Entonces, si no me perdono, no tengo ni pasado ni futuro. Y yo necesito entonces, para poder ser eterno, y la eternidad es la plenitud de la inmediatez, yo necesito tener un pasado resuelto. O sea, Señor, mi pasado está en ti. Y un futuro resuelto. Señor, mi futuro está en ti. Entonces, ni mi pasado ni mi futuro me afectan. Vivo eternamente. Ya vivo en mi presente desde la eternidad. Él ya lo compró, ya lo pagó y yo ya soy libre. No tengo una deuda ni con el pasado ni con el futuro. ¿Cuál es una deuda de futuro? Me voy a portar bien, Señor. Bueno, no, pórtate bien porque quieres portarte bien, no porque estás comprando el cielo. No, tú no puedes comprar un pedacito del cielo con vista a la eternidad. Yo no sé qué estás pensando.
Y entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de cómo el cristianismo de muchas personas es un cristianismo de intercambio, tengo que orar porque tengo que cumplir entonces el mérito, las 20 horas de estar allí. Digo, si oras es porque quieres tener una comunión, una cercanía, una amistad con Dios. No porque estás comprando a partir de las horas invertidas un privilegio de nada. Es una relación de amor y de amistad y esas no se compran, se disfrutan. Entonces, esta libertad a la que estamos hablando, sí, es una libertad que tiene que ver con la transformación y la renovación de mis puntos de vista, donde cambio mi manera de pensar. Romanos 12, capítulo 2, va a decir que no me conforme a este siglo, o sea, que no me haga a la manera de este siglo, que no me comporte como se comporta la gente de este siglo, ¿sí? Sino que me transforme por medio de la renovación de mi entendimiento para que pueda comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No hacerme a la manera de este mundo. Y este mundo entonces todo lo compra. Compra la atención, compra el amor, compra la gratitud. Te doy un regalito y luego después te cobro el regalito, ¿sí? Te doy una caricia y luego quiero que me obedezcas por la caricia. Todo lo compra. No te hagas a la manera de este mundo. Libertad entonces es compra sin dinero, o sea, no lo hagas por lo que te van a dar y no lo hagas por lo que te dieron. Hazlo con la intención correcta, que esa es la gracia, ¿sí? Por eso el fruto del Espíritu de Gálatas 5, 22 y 23, que ya lo conocen ustedes, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, ¿sí? Fe, mansedumbre y templanza, y contra tales cosas no hay ley. Efesios capítulo 4, en el versos 22 al 24, nos va a decir, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate, desnúdate, divórciate del viejo hombre, si rompe todo vínculo con esta vieja criatura que eras, que está viciada conforme a los deseos engañosos, y renuévate en el espíritu de tu mente, ¿eh? Y vístete del nuevo hombre, transfórmate en esta nueva criatura, ¿sí? Resignifícate en un hijo de Dios creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Eres una nueva criatura. Cambió todo en el interior, aunque por fuera te veas muy parecido y con los mismos rasgos, pero eres alguien distinto. Ser libre es ser libre de esas cosas. Ser libre es revestirte entonces de esta nueva criatura. ¿Cuál es esta nueva criatura? Pues no eres un yo mejorado, eres alguien a la imagen y semejanza de Jesús, lo cual es mucho mejor. ¿Sí? No se mientan los unos con los otros, dice, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Quién es este que me crió? Conforme a la imagen del que me crió. Es a la imagen y semejanza de Jesús. Y me estoy renovando hasta el conocimiento pleno de quién es Jesús y cómo me transforma en la vida, ¿sí? Entonces, Isaías 55, comprar sin dinero. Sí, comprar sin dinero, ya dijimos, es porque no soy yo el que pago, es porque otro pagó por mí. La gracia, y esta definición yo sé que es espantosa, pero para esta clase vamos a dejar que sea así. La gracia es un cheque en blanco de parte de Dios para mí. Un cheque en blanco al precio de su sangre, y eso significa que es una cantidad infinitamente grande, más que cualquier cosa en este mundo, porque nada en este mundo vale la sangre de mi Cristo. Y entonces, la gracia es un cheque en blanco que por supuesto no me lo merezco por mis méritos, pero sí lo merezco por el mérito de él. O sea, yo ni siquiera podría decir que no me merezco la sangre de Cristo, porque eso sería tener en poco el sacrificio de Jesús.
Yo me merezco su sacrificio porque Él dijo que yo me lo merezco. Y lo que tengo que hacer es honrar ese sacrificio. ¿Puedo comprar sin dinero? Sí, sin dinero propio, sí. Pero es que tengo el de Él, tengo la sangre de Él, tengo el mérito de Él, tengo la autoridad de Él. Y todo eso ha sido investido en mí, derramado en mí. Y tengo todo el derecho, porque eso es lo que dice, decíamos Juan capítulo 1 en el verso 12, cuando dice, y les dio la potestad. La palabra potestad, ¿sí? Es una palabra legal. ¿Qué significa la palabra potestad? Ok, veámoslo, ¿sí? Cuando lo tengo aquí y me dice que potestad es exousia. Y exousia es la autoridad investida, la autoridad delegada, la autoridad que ha sido puesta en mí. Cuando yo dije, sí, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador, lo que estaba diciendo yo entonces es, acepto lo que tú me estás ofreciendo. Hay un cierto protocolo que lo hice varias veces a lo largo de mi vida, no sé si me toque todavía hacerlo alguna vez más, pero es pararte delante de un jurado y levantar el brazo cuando te dicen, protesta usted de cumplir y hacer cumplir tal, 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 tal. Cuando haces un examen profesional, eso es lo que estás diciendo, ¿sí? Exousia, te están diciendo, a partir de este momento te estamos invistiendo de la autoridad, de la dignidad, para que te comportes de acuerdo al título, al mérito, al rol que se te está designando. ¿Estás dispuesto? No es de a fuerza si uno dice, sí, acepto. Y cuando Dios me dijo a mí, ¿estás dispuesto a comportarte como mi hijo? ¿Qué dije yo? Sí, Señor. Soy incapaz en mí mismo. Pero si tú dices que yo lo puedo hacer, si tú has confiado en mí, de que yo siendo el más limitado de todos, a pesar de eso, tú crees que yo lo puedo hacer, ¿quién soy yo, Señor, para dudar de ti? Acepto. Haz como tú quieras, Señor. Y entonces Él pone sobre ti la autoridad y te da la tarjeta institucional, la empresarial, y dice lo que se necesita, las finanzas que se necesiten, ahí está. Te da las cartas firmadas, dice, cuando se necesite establecer autoridad, como lo hizo Nehemías cuando fue con los gobernadores de la tierra y les dijo, vengo en nombre del rey, a que me des madera, a que me des piedra, a que me des los instrumentos, a que me prestes la gente, porque traigo la orden del rey de reedificar el muro. Los gobernadores lo único que pudieron decirle es, dinos cuánto y dónde. ¿Se puede comprar sin dinero? Sí, cuando fuiste enviado por el que lo tiene todo. Amén. ¿Qué piensan de esto? Sí. ¿Les ayuda a ver la gracia como un elemento fundamental para la libertad? Yo, pastor, Adelante, Erika. Después, Gio. creo que muchas de las ocasiones en el proceso que he llevado a cabo, eh, no lo veía así, lo veía más como una carga, como una responsabilidad que era que yo le tenía que dar más para que él me pudiera dar, ¿no? En el proceso, en el catolicismo así lo vivía y además lo veía como un Dios lejano por mis heridas, como usted lo mismo lo comentó, ¿no? Hace un momento.
Tendremos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente para que entonces podamos entender cuál es la gracia, cuál es el amor, cuál es la buena voluntad que es agradable y perfecta ante Dios y no ante lo que yo creo, no ante lo que en algún momento en mi construcción mental se fue generando a través de mis experiencias de infancia, de la depresión, como bien lo dijo, ¿no? No tienes asuntos sanados, pues vas a irlos arrastrando el resto del caminar y en ese proceso, pues no podrás ver la gracia como es la gracia de Dios, porque estás interrumpiendo y todo lo que viene a ti no estará fluyendo como es la gracia de Dios y su voluntad que es buena, agradable y perfecta, ¿no? Entonces, verlo desde esta perspectiva, mm, creo que nos alimenta más en entender que no necesitamos nada más que su presencia, ¿no? Entendí que mm, por gracia es que estamos aquí y a partir de que ayer y salió de mi boca esto de, es que lo único que necesitamos es la presencia de Dios porque nosotros somos añadidura. Entonces ahí me entendí así, ¡fum! De corridito todo lo demás. En mi espíritu se cimbró y entendí que a la añadidura soy yo. Cuando yo voy y busco a la gracia del Padre, esa gracia viene a mí y por automático empieza a ver este cambio, esa transformación, esta historia de vida que está renovada a partir de que yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, no solamente es un acepto, sino es un pacto en el mundo espiritual y yo hago pacto con Él y al mismo tiempo agradezco la sangre de Cristo, no hay rechazo por automático, al contrario, hay un reconocimiento de quién es Él, de lo que hizo y bueno, yo sé que no es porque no es que le busque por necesidad, porque haga algo en mi vida, sino ya le busco por necesidad de estar con él, por querer conocerle más, por querer conocer más am, de esas cosas que están ocultas, que para mí ha sido un descubrir y pues ha sido muy grato también poderle conocer desde esta perspectiva espiritual y más enfocada a lo sobrenatural, pero es algo que también alimenta a nuestro espíritu y conocer la gracia de Dios pues es muy grato y es gratificante y pues es la mejor de las bendiciones, creo, hasta este momento, lo que podemos recibir y por lo cual tendríamos que estar agradecidos eternamente. El, la, la forma de decirlo, la definición que estaba comentando, ¿te ayudó de alguna manera? Sí, sí, aunque entré ya un poco más tarde, este, pero sí, sí, sí me ayudó. Creo que a veces nosotros nos enredamos con muchas cosas porque tenemos mucha información y cuando es algo tan claro, creo que así es Dios, ¿no? Es claro, es directo y para mí ha sido bueno. Muy bien, pues muchas gracias, Erika. Gracias. Gracias a usted, pastor. Muy bien. Te escuchamos, Gio. Hola, buenas noches. Buenas Eh, noches. pues ahorita que le estaba escuchando compartir, ¿no? Cuando sintió de Dios esa pregunta de que ah, si lo iba a, se iba a comportar como un hijo de Dios o como un hijo de Dios, me puse ahí en sus zapatos, ¿no? Cosa que le contestaría a Dios. Ujú, Yo me pondré a pensar como que, bueno, pues allá a este punto creo más en ti, Dios, que en mí mismo. O sea, si tú dices que es posible, pues, o sea, yo no creo que lo pueda hacer, pero si tú dices que se puede hacer, se va a hacer. ujú. Quería compartir eso que se vino a la mente ahorita que estaba escuchando. Sí. Y
¿será que de veras Dios puede hacer de nosotros algo bueno? Sí, porque de repente decimos, Señor, es que yo no creo en mí. Y Dios dice, sí, pero yo sí creo, sí. O sea, sí. Y si tú crees en mí, créeme a mí, aunque no te creas tú, sí. Entonces, ¿Dios lo puede hacer? Sí. Y yo tengo que comprar sin dinero confianza para mí. ¿Sí? Yo no tengo confianza en mí suficiente, porque me conozco, pero conozco más a Dios y sé que Él sí lo puede hacer. Él ha logrado que yo haga cosas que yo por mí mismo jamás las haría. ¿Sí? Pero si Él dice se puede, nada más basta con que me tuerza el brazo como Él sabe, ¿sí? Que me diga, ándale, y me pone en el bordo y le da cuerda y a salir como el conejito de Duracell, ¿no? Ahí camina y camina y haciendo lo que hay que hacer, porque Él sabe por dónde llegamos. Así las cosas, así las cosas. Entonces, si no hay alguna otra participación, les agradezco infinito, como siempre, haber estado y pues vamos a terminar esta noche por aquí. Bendiciones y estamos pendientes. Compren sin dinero, ¿sí? Es bueno.